En esta ocasión, estimados hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes el tema Cristo sacrificó su vida en la cruz en nuestro beneficio. Cristo sacrificó su vida en la cruz en nuestro beneficio. Quizás usted sabe o usted ha oído de la muerte y resurrección de Cristo. Y especialmente en esta semana donde mundialmente en el occidente se celebra la pasión de Cristo, ¿ha pensado usted cuáles son los beneficios que pueden venir a su vida debido a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Quizás religiosamente se conmemora hoy. En esta ocasión yo quiero invitarles al libro de Isaías capítulo 53. El profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera a este mundo, el Espíritu Santo le vislumbró, le iluminó para ver la pasión de Cristo, la obra que Cristo iba a hacer por usted y por mí, para que podamos tener beneficios espirituales que nos permitan vivir una vida en libertad, una vida con gozo, una vida con paz. Por esa razón, Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estimados hermanos y amigos que me escuchan, ante nuestra mísera condición de pecadores, el azotamiento de plagas y de enfermedades en el presente, alguien dio su vida en la cruz del Calvario en beneficio nuestro,
se llama Jesucristo. Ustedes y yo estamos viviendo el azotamiento de enfermedades, el sufrimiento de dolores, la intriga de la muerte y del espanto y del miedo. Pero quiero decirle que Jesucristo vino al mundo para darnos esperanza. Él vino para dar su vida por nosotros, pero en humildad. Dice el versículo 14 del 52 de Isaías: ¿cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Versículo 15: así se asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y tendrán lo que jamás habían oído. Versículo 1 del 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. En ese versículo 2 está hablando de la condición en que Cristo vino a este mundo. Vino a este mundo de forma humilde. Tomó cuerpo humano, nació en debilidad, pero espiritualmente era hijo de Dios. Y dice, como raíz seca en la tierra. En el lugar donde él nació era casi un desierto. Ahí en Nazaret, ahí en la tierra seca de Belén, polvorienta de Palestina, nació Jesucristo, pero nació en un humilde estable. Vino en una condición humilde por amor a usted y a mí, siendo él Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también sufrió desprecio. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Sufrió desprecio de la nación en la que vino a nacer, pero sufre desprecio por los hombres de hoy que no valorizan su muerte y resurrección. Y simplemente, quizás, celebran un rito religioso, pero no valorizan, no aprecian el valor de la muerte y resurrección de Cristo. Pero gloria a Dios, porque muchos lo apreciamos y muchos hemos recibido bendición por la muerte y resurrección de Cristo. Por eso en esta ocasión yo quiero compartir con usted los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios que usted y yo, como seres humanos, podemos disfrutar como resultado de la muerte redentora de Cristo, de la obra redentora de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Dice la palabra en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ese es el primer beneficio que usted y yo podemos disfrutar por la obra redentora de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida para llevar nuestras enfermedades. Pero ¿de cuáles enfermedades estamos hablando? La palabra está hablando aquí. Está hablando de la enfermedad espiritual del alma. Está hablando de la enfermedad física. Primero quiero hablarle de la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual es más grave que la enfermedad física, porque la enfermedad espiritual es la condición del pecador de estar alejado de Dios, perdido, y también en la tiniebla, sin esperanza. La enfermedad espiritual provoca una condición depravada en el ser humano. La enfermedad espiritual es la enfermedad del pecado en el alma, el pecado en el corazón. Y solo la sangre de Cristo puede curar esa enfermedad. Cuando usted y yo venimos a Él en arrepentimiento, reconociendo que Él es el Mesías, si confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, es precisamente lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18.
al 21. Quiero leer Primera de Pedro con ustedes, capítulo 1, versículo 18 al 21. La enfermedad del pecado, solo la sangre de Cristo la puede borrar. Dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1:18. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oh, en Jesús está la esperanza para la enfermedad del alma, que es la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado, estimado amigo y hermano, que es más contagioso que el coronavirus o cualquier otra enfermedad que el ser humano pueda tener. Porque dice Deuteronomio que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por esa razón Cristo vino para llevar esa enfermedad. Y Él quiere sanar su alma hoy mismo, en este mismo momento, si confías en Él. También está la enfermedad emocional. Cristo vino para llevar las enfermedades emocionales. Por eso dice el versículo 4, y sufrió nuestros dolores. Los dolores nacieron por la maldición del pecado en el jardín del Edén. Por eso Génesis 3, 16, 17 dice: multiplicaré tus dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Le dice Dios a Eva. Y al hombre le dijo: con dolor comerás del sudor de tu frente hasta que vuelva a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces el dolor, Cristo vino para llevar nuestros dolores. Quizás, estimado amigo que está aquí presente escuchando, o estimado hermano, usted está pasando, sufriendo dolores. No sé cuál ha sido su dolor. Puede ser un dolor en el alma, un dolor en el espíritu. Pero hay alguien que vino para llevar nuestros dolores. Los dolores son consecuencia entonces de la maldición del pecado que heredamos y del pecado que hemos cometido. El pecado carga nuestra conciencia de remordimiento, de culpas. El pecado llena el corazón de quebranto, de tristeza, de penas y de amargura. Y eso causa dolor en el alma. Pero si usted pone su fe en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, Él llevará la pena del pecado por usted. También vino para llevar las enfermedades físicas. Por eso sanó a muchos enfermos. En Mateo capítulo 4 nos dice la palabra que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, capítulo 4, versículo 23 en adelante, San Mateo capítulo 4, versículo 23 en adelante, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sanó a muchos enfermos. No hay enfermedad física con quien tuvo contacto que Él no sanó. Él sanó las enfermedades. Y dice el versículo 23 de Mateo capítulo 4, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por eso Él llevó nuestros dolores, porque Él sana las enfermedades. Y Él puede sanarle hoy, si así es su voluntad. Él lo puede hacer. Y si no le sana, de todos modos su enfermedad va a terminar algún día, cuando esté con Él en la gloria, si usted lo recibe por fe, hoy, en este momento. Jesucristo vino, dio su vida para llevar nuestras enfermedades, pero también
Cristo sufrió el castigo para darnos paz. Dice el versículo 5 de Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él vino, dio su vida, sufrió en la cruz del Calvario para darnos paz. Fue herido por nuestras rebeliones, la rebelión de apartarnos de Él. ¿Cómo nos rebelamos contra Dios? Mire lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestras rebeliones nos llevaron a apartarnos de Dios. Por eso sufrimos la consecuencia de nuestras rebeliones. El dolor, las enfermedades del alma, la tristeza, el remordimiento, el cargo de conciencia, una conciencia cargada. ¿Por qué? Porque nos descarriamos como ovejas. Pero Dios en su misericordia cargó el pecado de todos nosotros para que podamos tener paz y descanso en Él por la fe. Fue molido por nuestros pecados para que podamos tener descanso, paz por la fe. Por esa razón, Él es el único que puede darle paz a su alma. Usted no va a encontrar paz nunca en el alcohol, ni en las drogas, ni en la prostitución, ni en la perversión moral. En nada en este mundo va a encontrar la paz. No va a encontrar la paz tampoco en el dinero, en las cosas materiales, en los lujos. Lo va a encontrar en Jesucristo, quien murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dice, Él es nuestra paz. Él puede darnos paz. Dice el versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El pecado no da paz, el pecado da castigo, da juicio, da cargo de conciencia, da tristeza. Pero Cristo nos da la paz si venimos a Él. Ese es otro beneficio por la cual Cristo murió, por el cual Cristo vino a dar su vida por usted y por mí, para que podamos tener paz. Pero también dice el versículo 5, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Cristo recibió heridas para darnos sanidad. Cristo recibió heridas para darnos sanidad. Dice, molido por nuestros pecados. Lo hirieron cuando lo clavaron en la cruz. Lo hirieron cuando traspasaron sus costados. Esas heridas, Cristo las recibió, las soportó, para que usted y yo pudiésemos tener sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también en el versículo 7 en adelante, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él murió como un cordero. El cordero en el Antiguo Testamento tipificaba a Jesucristo. Cuando el sumo sacerdote pedía un cordero y entraba al lugar santísimo y lo sacrificaba y ofrecía esa sangre en la presencia de Dios, eso satisfacía la demanda de Dios contra el pecado del pueblo. Y Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz como cordero. Por eso Juan dice en 1:29, San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue a la cruz, murió, derramó su sangre allí, de tal manera que usted y yo podamos disfrutar de su perdón si nos arrepentimos de corazón y venimos a Él en humildad. Por eso dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
habla de su muerte. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Murió en inocencia, murió inocentemente, nunca hizo maldad. Gloria a Dios, porque alguien vino al mundo y nunca hizo maldad, nunca se halló maldad en él. Por eso él fue el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, porque Jesucristo vino como un Cordero sin mancha y sin contaminación, aun cuando vivió en este mundo como nosotros, y dio su vida como el único Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y dice que por medio de él podemos tener perdón, podemos tener paz, podemos gozar de sanidad en nuestra alma, podemos gozar de felicidad. Cristo entregó su vida para darnos perdón. Por eso dice, entregó su vida en expiación por el pecado. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Versículo 9. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra expiación es la palabra en el Antiguo Testamento que se usaba, es la figura que se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de la expiación que se hacía a través del cordero en el altar del sacrificio. Ese cordero que derramaba esa sangre en el altar del sacrificio en el Antiguo Testamento, era una obra expiatoria que satisfacía la demanda de Dios para poder perdonar el pueblo, el pecado. Entonces Jesucristo, al venir en expiación por nosotros, significa que la culpa de nuestros pecados, la demanda de la justicia de Dios que pesaba sobre nosotros y el castigo, Cristo fue castigado por nosotros para que a través de él, usted y yo podamos hallar perdón delante de Dios si venimos en arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores y solo en él podemos hallar perdón. Entonces Cristo expió nuestro pecado para que podamos tener perdón. Por eso dice Mateo capítulo 4 versículo 17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted podrá ir al cielo, como yo también, a través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento, nadie podrá ir al paraíso. Sin una entrega a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que expió el pecado nuestro en la cruz del Calvario, nadie podrá entrar al paraíso. Necesitamos perdón para ir al cielo. Necesitamos perdón para disfrutar de la paz de Dios. Necesitamos perdón para disfrutar del gozo de la vida cristiana. Y necesitamos perdón para vivir una vida que satisfaga las demandas de Dios en Jesucristo por la fe. Pero también Cristo resucitó para nuestra justificación. Lo encontramos en los versículos 11 al 12 de Isaías 53. Verá el justo la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es el justo? Dios. Verá el justo la aflicción de su alma, la aflicción de Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces, ¿cómo usted puede obtener sanidad para su alma, paz en el alma,
perdón de pecados y también la justificación a través del conocimiento de Jesucristo. Cuando conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí dice, por su conocimiento justificará a muchos. Ese conocimiento no es un conocimiento vago, intelectual, mental. Sí, yo sé que Cristo vino al mundo, murió por los pecados de la gente, por la humanidad, y se celebra la tradición cada año. Ese es un conocimiento vago, pero el conocimiento que me justifica a mí, que le justifica a usted delante de Dios, es reconocer a Jesús como su único Señor y su Salvador. Es reconocer que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, solo por ese medio, usted puede tener vida, paz, perdón delante de Dios y la entrada al reino de los cielos. Ese es el conocimiento que se adquiere por la fe. Por la fe. Si usted entiende eso y usted quiere conocer a Jesucristo, usted puede venir a conocer a Él por la fe. ¿Cuándo? Cuando usted le entrega su corazón, cuando usted le entrega su vida. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. En esos muchos estoy yo por la misericordia del Señor. Y en esos muchos puede estar usted también si reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Esa justificación implica salvación eterna. Por eso dice Romanos capítulo 3 que esa justificación se alcanza por fe, por la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es un sentimiento acerca de la pasión de Cristo, de su muerte y resurrección. La fe es una confianza en que su obra redentora en la cruz es la que satisface la demanda de Dios para que yo pueda ser justo delante de Dios, y yo confío en ella. Yo confío en esa obra. Yo confío en la persona de Cristo y lo recibo como mi Señor y Salvador. Esa es la justificación que Dios espera darle a usted si se arrepiente, si reconoce que como oveja se había apartado de Él y usted viene, regresa al redil de Jesús. Si usted se había descarriado, quizás perdido en una religión, perdido en una tradición, pero usted viene ahora por la fe y confía en Jesús, Él, Padre Celestial, le declarará justo delante de Él. No porque tenga su justicia personal, sino por la obra de Cristo. Dios le declara a usted justo, me declara a mí justo. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay acepción de personas, no hay diferencia. Todo aquel que cree en Jesús alcanzará la justicia de Dios. Dios lo declara justo por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, en conclusión, Cristo sacrificó su vida en la cruz en nuestro beneficio. El primer beneficio del sacrificio de Cristo a favor suyo y mío es que Él lleva nuestras enfermedades. El segundo beneficio es que Él vino para darnos paz. Es el segundo beneficio, para que podamos gozar de su paz. Y el tercer beneficio
Él vino para sanar nuestra alma de toda herida, sanar nuestro corazón de todo quebranto del pecado. Jesucristo vino para darnos perdón, el tercer beneficio, y Jesucristo vino para darnos justificación. Cuando usted celebra la muerte y resurrección de Cristo, celébralo con Él en tu corazón. Dios le bendiga.